Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano Aba, soy periodista agropecuario, editor del periódico Motivar. Voy viendo cómo ya se están conectando las personas que están predispuestas a asistir a esta nueva conferencia dentro del ciclo de charlas sobre ciencias veterinarias que estamos llevando adelante todos los días martes, ahora organizadas por la Federación Veterinaria Argentina y también por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Vamos a estar escuchando a la veterinaria, a la doctora Graciana Ayesa, quien es del Instituto Malbrán, en unos minutos, pero antes que eso, y como venimos cumpliendo en todas las oportunidades que nos toca compartir esta nueva metodología, ¿sí? De conferencias vía webinar, digo nueva y ya hace unos meses que venimos, pero antes de profundizar en este tema y esperando que se vayan conectando los que van a llegar dentro de unos minutos, le voy a dar la bienvenida a Ignacio Cotani, quien es del área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Ignacio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, como siempre, un gusto y agradecer a todos los presentes, colegas, graduados, algunos docentes de nuestra facultad, bueno, en general la gente vinculada también a la salud pública que nos atiende también en esta temática y, bueno, también en especial a nuestra profesión. Agradecer, como siempre lo hacemos, a la FEBA por esta actividad en conjunto que venimos desarrollando. Y bueno, en esta ocasión especial agradecerle a Graciana por su disertación de hoy. La verdad que habíamos hablado muy poco, pero desde la primera vez que tomamos contacto se predispuso muy bien, no dudó un minuto en aceptar la propuesta, así que muchísimas gracias, Graciana. Y bueno, siempre yo menciono este tema en especial a nuestros graduados, de vincularse con la facultad, de llegarnos con sus consultas, con algunas propuestas, en especial para este ciclo de charlas. Y en esta ocasión, bueno, tengo que agradecer muy especialmente justamente a un graduado nuestro que trabaja en el área de salud pública de Río Negro, que fue un poco el que nos pasó el contacto de Graciana, el que propuso esta charla. Y bueno, justamente esto es lo que nosotros estamos buscando desde nuestra institución para nuestros graduados, que se vinculen, que nos puedan brindar este tipo de vínculos y así también nosotros nuestra ayuda. Así que un agradecimiento muy especial a Marcos, que no sé si nos estará participando seguramente. Y bueno, nada más, que disfruten de la charla y seguramente ya estaremos próximamente la semana que viene en una nueva charla. Bien, Ignacio, sí, en una nueva charla en este ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias. Los voy invitando porque rápidamente se sigue sumando gente a esta transmisión y los voy invitando a que a través del chat que tienen disponibles en esta plataforma de Zoom nos vayan contando, ¿sí? El principal objetivo es que lo puedan usar para hacerle preguntas a Graciana durante su presentación. Yo se las voy a transmitir a ella al final de su presentación, pero también lo podemos usar para que nos cuenten de dónde nos están mirando, ¿sí? Si ya vieron esta charla, es la primera que ven, si ya vieron todo el ciclo. Y para avanzar rápidamente, entonces, lo presento ahora a Héctor Otermín, a quien es el presidente de la Federación Veterinaria Argentina, para que también les dé la bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, muy contento de seguir avanzando en este ciclo de charlas que hemos implementado junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias, a la cual le agradezco profundamente este vínculo que hemos establecido y hemos establecido en avanzar en conjunto. A la doctora Graciana, que se ha prestado para avanzar en un tema que no es menor. A Luciano, que es prácticamente parte de nuestra casa también. Y bueno, realmente contento de poder seguir avanzando en esto que denominamos este ciclo Una Salud, un Compromiso de las Ciencias Veterinarias. Un compromiso porque ya sabemos y lo hemos repetido montones de veces que somos agentes primarios de salud, y sabemos muy bien, y está de más volverlo a repetir, que ¿a qué se debe todo esto, no es cierto? ¿Por qué una salud a esa triada, no es cierto, de salud humana, ambiental y animal? Ya que realmente en ese ecosistema ocurren el 60% de las enfermedades que aparecen en el humano,
tienen origen en los animales. Y ahí, lógicamente, es donde está toda nuestra responsabilidad en hacer la prevención y hacer la docencia que corresponde, y una de ellas justamente es la triquinosis, enfermedad que los veterinarios tenemos muchísima extensión para hacer. Creo que tenemos que esforzarnos en esto, porque realmente hace muchos años que hay métodos de diagnóstico que son realmente eficientes y todavía se sigue acudiendo a otros métodos más primitivos y en los cuales se nos puede escapar muchas veces un animal positivo y puede repercutir negativamente sobre en forma personal y sobre nuestra profesión en general. Entonces, por lo tanto, creo que hoy, más que nunca, tenemos que tratar de aprovechar, sacar todo lo que podamos sacar de la doctora Graciana Ayesa y de esa manera tener más claro qué tenemos que hacer con, con el diagnóstico y a su vez también qué tenemos que transmitirle a los consumidores para que no puedan caer en una muestra de un animal positivo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y yo ya los dejo para que comiencen a escuchar a la doctora, que yo creo que es mucho más atractivo que escucharme a mí. Así que muchísimas gracias. Bien, Héctor, bien por la presentación y por remarcar esto que están haciendo en conjunto la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Bueno, Graciana, te están escuchando, te van a escuchar de Necochea, de Venado Tuerto, de Luján, Trenquelauquen, Neuquén, San Luis, Peguajó, ¿sí? Río Colorado, de distintos lugares de la Argentina. Te voy a volver a presentar más formalmente. Vamos a estar escuchando a la doctora Graciana Ayesa, quien es integrante del Departamento de Parasitología del Instituto Malbrán, quien, como ya nos adelantó Héctor Otermín, va a estar hablando sobre Trichinella, sistema ELISA-W para la detección de anticuerpos específicos en porcino. Graciana, todo tuyo, tu tiempo para que expongas ante la gente que ya te está mirando. Bueno, muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. En primera instancia quería hacer un breve recordatorio del ciclo parasitario. El género Trichinella tiene un ciclo de tipo directo, ¿sí? Todos los estadios parasitarios se cumplen dentro de un mismo huésped. La infección se adquiere cuando se ingiere carne que contiene las larvas infectivas, la CL1, dentro de la fibra muscular. Estas larvas son liberadas por la acción de los jugos gástricos y llegan al intestino delgado, donde se desarrollan en machos y hembras aproximadamente en 48 horas. Se produce la cópula, los machos mueren y son eliminados con las deposiciones, y las hembras ingresan en la mucosa del duodeno y del yeyuno, y allí aproximadamente a los 4 o 5 días comienzan la larviposición. ¿Sí? Cada hembra adulta puede poner aproximadamente entre 1.500 y 5.000 larvas, 2.000 larvas, perdón, de acuerdo al estado inmunitario del huésped, ¿sí? Y a la especie de Trichinella involucrada. Estas larvas llegan al sistema circulatorio, se distribuyen por todo el organismo, alcanzan distintos órganos, como músculos, cerebro, corazón, pulmones, pero van a ser las larvas que lleguen al músculo esquelético las que van a continuar su desarrollo. ¿Sí? Van a ingresar al sarcolema de la fibra muscular, y allí se va a formar lo que se denomina la célula nus. ¿Sí? Las larvas que ingresan en otros órganos van a morir al poco tiempo o van a volver a la circulación para seguir su migración. Las larvas tienen elijan a los músculos que tienen una más alta tasa metabólica, ¿sí? A los que tienen una mayor irrigación, como serán los músculos masticatorios, los periorbitarios, los lumbares y dorsales, ¿sí? Y una vez enquistada allí, el ciclo se va a reanudar solamente cuando esta carne sea ingerida por un nuevo huésped. El género Trichinella tiene un amplio rango de hospederos, ¿sí? Se ha descrito la infección natural en más de 150 especies de mamíferos, aves y reptiles.
por características morfológicas no las vamos a poder distinguir entre las distintas especies. Esto lo podemos hacer por medio de técnicas de biología molecular, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros por la morfología es, cuando observamos el tejido muscular por compresión, ¿sí?, es ver las especies que tienen una cápsula de colágeno que rodea a esta célula NURS y las que no. Vamos a tener entonces especies encapsuladas y especies no encapsuladas. ¿Sí? Las especies encapsuladas infectan a mamíferos y las especies no encapsuladas afectan a mamíferos, aves y reptiles. Trichinella pseudospiralis afecta a mamíferos y aves, Papúa y zimbabuensis a mamíferos y reptiles. Este año fue descrita una nueva especie de trichinella, que fue hallada en lobos, en la montaña de Chanchalén, en Canadá, y se denominó Trichinella chanchalensis, sería T13. Es una especie nueva encapsulada y está relacionada a T6 y a T nativa. Si bien Trichinella spiralis es el principal agente etiológico de la triquinelosis en las personas en nuestro país, fueron descritas en la última década otras 3 especies que fueron halladas. Trichinella patagoniensis, que es una especie autóctona, fue descrita por primera vez en nuestro país y fue hallada en 3 oportunidades, siempre asociada a Puma cóncolo, ¿sí? Primero en Trapalcó, Río Negro, después en Calafate, en Chubut, y en La Paz, en Catamarca. ¿Sí? Y Trichinella pseudospiralis, que como vimos es una de las especies no encapsuladas que puede afectar a aves y a mamíferos, fue hallada en Chubut, en un cerdo doméstico, en un control de una faena de rutina. Tener en cuenta las especies que circulan en nuestro país nos brinda información epidemiológica de la enfermedad que tenemos que tener en cuenta en el momento de tomar medidas de control, ¿sí? En los hospederos silvestres en las que podemos encontrar a la trichinella, y por ejemplo las distintas especies tienen distinta resistencia a la congelación y distribución de acuerdo a los animales silvestres que afectan. ¿Cuál es la situación en nuestro país acerca de la enfermedad en las personas, ¿sí? En los brotes humanos? Entre el año 2007 y 2017 fueron notificados 7.445 casos de triquinelosis humana en el país. Es una enfermedad de notificación obligatoria y ante un caso sospechoso tiene que hacerse la notificación al sistema de salud de forma inmediata. ¿Sí? El año pasado fueron notificados 19 brotes con 337 casos, y este año hasta el sábado fueron notificados 102 casos sospechosos, de los cuales 23 pudimos confirmar hasta el momento por serología. Cuando se derivan las muestras de personas para diagnóstico serológico de triquinosis, se adjunta una ficha epidemiológica con la muestra, donde, entre otra información que se solicita, se pregunta cuál fue el alimento consumido que es sospechoso de haber originado el brote. En muchas oportunidades esta información está incompleta, la gente no se acuerda qué comió, ni con quién, ni de dónde venía. Pero en el periodo 2002-2015 hicimos un análisis de esa información y tuvimos que en 150 brotes, en 144 las personas refirieron el alimento que habían consumido, ¿sí? En esos 144 brotes, el 62% de las personas habían consumido chacinados, principalmente embutidos secos, que son el principal origen de los brotes en nuestro país, ¿sí? Pero también un 18% de los brotes, la gente refirió haber consumido solamente carne asada. ¿Sí? Esto para tener en cuenta cuando se considera a la cocción como un método de prevención. Seguramente la cocción fue insuficiente, pero generó un brote. Y en 2 de estos brotes estuvieron involucradas las nuevas especies descritas de trichinella, ¿sí? Uno fue asociado al consumo de carne de puma, un costillar asado, donde lo habían consumido 8 personas, y al día siguiente del consumo recibieron el resultado de la digestión artificial positiva.
Cuando se identificaron esas larvas, se identificaron como Trichinella patagoniensis, ¿sí? Esas personas recibieron el tratamiento específico con albendazol al día siguiente de haber consumido el alimento, entonces no presentaron signos, y si bien se detectaron anticuerpos, no pudimos detectar seroconversión. Y después, otro de los casos, se pudo identificar en el embutido larvas de Trichinella britovi. Habían consumido jamón, panceta y chorizos, 15 personas, de las cuales 3 requirieron asistencia médica y una fue internada. Y después, cuando recuperamos el alimento, identificamos a Trichinella britovi. De esas personas no pudimos obtener muestra para realizar diagnóstico serológico. Entonces, como siempre decimos en nuestro país, el origen principal de los brotes son los chacinados, los embutidos secos, de origen porcino por lo general, pero también tenemos que tener en cuenta que en provincias donde se ha trabajado mucho en el control de los focos porcinos, ha adquirido importancia la infección por consumo de animales silvestres, ¿sí? De carne principalmente de jabalí, de puma, como vimos. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén se hizo trabajo muy fuerte en la producción porcina, y desde el año 2005 no hay brotes por consumo de cerdos domésticos, pero sí por consumo de carne de jabalí. Uno bastante grande en el año 2012 por consumo de lomo de jabalí al disco, y otro en el 2015 por jabalí ahumado, ¿sí? En un casamiento, 80 personas infectadas. Bueno, fue bastante problemático. Los cerdos domésticos no muestran signos de la infección, ¿sí? Clínicamente no vamos a poder hacer un diagnóstico de triquinelosis. ¿Cuál es la situación epidemiológica entonces en los porcinos? Se denomina un foco de triquinelosis al diagnóstico de un animal positivo en la faena, ya sea en un frigorífico, en un establecimiento habilitado o en la faena domiciliaria, ¿sí? Todos los cerdos de ese establecimiento forman parte de un foco porcino. Acá lo que podemos ver son los brotes declarados desde el año 2014 al año 2018, ¿sí? Esta información fue brindada por el SENASA, y vemos que aproximadamente entre 30 a 50 focos son declarados anualmente. Principalmente en la región centro del país, que es donde está concentrada la producción porcina y donde se presenta la mayor cantidad de brotes humanos. Acá vemos la misma información, pero discriminada por tipo de producción, donde podemos ver que aproximadamente un 24% de los focos provienen de producciones llamadas de tipo comerciales, criaderos comerciales, y el 74% restante son criaderos de agricultura familiar, economía de subsistencia, acopiadores, cría tras patio. ¿Sí? Esto coincide con lo que mencionábamos antes, ¿sí? Los cerdos domésticos provenientes de la cría informal como principal fuente de infección. También tenemos que tener en cuenta que este tipo de producción no tiene registro y no tiene control, ¿sí? Así que es menor la cantidad de estos animales que es analizada. Lo que sería interesante saber en estos casos es a cuántos de estos focos se llegó a raíz de ser origen de un brote humano. Si esa información no la pude conseguir, pero es lo que suele pasar, se hace un diagnóstico retrospectivo. Lo que pude conseguir de este año es la información de la provincia de Buenos Aires, actualizada hasta junio, de los focos porcinos declarados y los animales silvestres que se encontraron positivos también. Sí, fueron notificados 26 focos animales, de los cuales 5 fueron silvestres, y 2 de ellos estuvieron asociados a brotes humanos. ¿Sí? A lo que vamos de mitad del año, ya 26 focos solamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, como vimos, no vamos a poder hacer un diagnóstico clínico de la triquinelosis en porcinos. En estudios experimentales se vio que hay diferencias en los parámetros productivos entre animales sanos y enfermos. Podemos tener una disminución de la ganancia del peso del 10%, alteraciones del laboratorio clínico, dolores musculares, pero en estos tipos de producción van a pasar totalmente desapercibidos.
¿sí? Entonces vamos a depender para el diagnóstico de pruebas de laboratorio. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas, tenemos aquellas que nos permiten realizar un diagnóstico directo, observando las larvas del parásito en el tejido muscular, y aquellas pruebas que nos permiten hacer un diagnóstico indirecto, detectando anticuerpos específicos antitriquinela. La prueba que vamos a elegir va a depender principalmente de cuál sea nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es evitar la enfermedad en el hombre, la prueba de elección es la digestión artificial. La digestión artificial tiene la sensibilidad necesaria para detectar una larva gramo de tejido, que es el mínimo nivel considerado infectivo para una persona, ¿sí? Para desencadenar la enfermedad en el hombre. Es por esto que es la prueba que se implementa en la faena de rutina, según la resolución del SENASA 740-99, desde el año 99, para el control de la carne porcina para el consumo. ¿Sí? Otro método de diagnóstico directo es la triquinoscopía, donde se observa una porción de músculo comprimida entre dos vidrios y se pueden ver las larvas directamente dentro de la fibra muscular. Esta es una técnica que tiene una sensibilidad menor, puede detectar alrededor de 3 larvas gramo, y a su vez su sensibilidad disminuye cuando hablamos de especies de triquinela que no están encapsuladas, ¿sí? Cuando no está delimitada la cápsula alrededor de la larva es más difícil de ver. Y también tiene la dificultad de que tenemos que procesar varias muestras de músculo de una misma canal, ¿sí? para tener un mejor resultado. Los métodos indirectos, los serológicos, no están recomendados por la Comisión Internacional de Triquinelosis para el diagnóstico sobre la canal y liberación de carne al consumo, ¿sí? No tienen la sensibilidad necesaria para la protección de la salud pública, ¿sí? Estas técnicas están recomendadas para realizar una vigilancia de la infección e investigaciones epidemiológicas de áreas endémicas. Cuando hablamos de diagnóstico serológico, tenemos que tener en cuenta que no solamente va a ser necesaria el encuentro del individuo con el parásito, ¿sí? Hay otros factores que afectan la detección de esos anticuerpos. Específicamente para que haya presencia de anticuerpos en el hospedero, vamos a depender principalmente de cuál es la dosis infectiva que tuvo ese animal, ¿sí? La cantidad de larvas que consumió, del tiempo transcurrido desde que lo consumió hasta que nosotros tomamos la muestra, del estado general de ese animal que va a tener que desarrollar una respuesta inmune específica, y de la especie de triquinela involucrada que tiene distintas infectividades para el porcino, que en este caso estamos hablando, ¿sí? Distinta capacidad de desarrollar una respuesta inmune rápida. Para la detección de esos anticuerpos específicos, vamos a depender de las características de la prueba diagnóstica que vamos a usar, principalmente de su especificidad y su sensibilidad. La técnica recomendada por la OIE para realizar serodiagnóstico es la técnica de ELISA, que es un método que es económico, confiable, que tiene una fácil estandarización y un balance adecuado entre sensibilidad y especificidad. Lo que recomienda particularmente es que se realice una validación independiente de la ELISA que se va a usar, utilizando una muestra representativa de la población negativa y positiva del área donde va a ser aplicada la prueba. Respecto a los antígenos que podemos usar para realizar el serodiagnóstico, estos van a depender del estadio del parásito, ¿sí? Los antígenos van variando de acuerdo a la evolución del parásito, y se los clasifica principalmente entre antígenos del grupo 1 o de respuesta rápida y los antígenos del grupo 2 o de respuesta tardía, ¿sí? La larva muscular, cuando está enquistada en el parásito, tiene unas células en su esófago que se llaman esticocitos, que contienen gránulos de tipo alfa, beta y gamma, que van a ser el origen de los antígenos de excreción-secreción que nosotros usamos para el diagnóstico, ¿sí? Vamos a usar los antígenos del grupo 2 o de respuesta tardía. Graciana.
Sí, te interrumpo unos minutitos. Venimos muy bien con el tiempo, se te ve muy bien, se te escucha muy bien, la transmisión está saliendo perfecta, nos acercamos ya a las 100 personas mirando ustedes de distintos lugares, a los cuales les recuerdo que tenemos a disposición el chat, ¿sí? En el cual les voy a pedir que todas las preguntas que quieran ir haciéndole a la doctora Graciana Ayesa, quien es representante del Departamento de Parasitología del Instituto Malbrán, las vayan haciendo a través del chat, así con tiempo yo las puedo ir organizando y sobre el final de su disertación las podemos compartir entre todos. Así que sin más, Graciana, venimos muy bien, disculpas la interrupción y te dejo seguir con tu presentación. No, por favor, gracias. Entonces me había quedado en los antígenos de excreción-secreción de larva 1, ¿sí? Que son los que usamos para el diagnóstico. Son un conjunto de proteínas y glicoproteínas que desarrollan una respuesta inmune importante en el hospedero y se empezaron a estudiar principalmente porque se cree que tienen una función importante en el desarrollo y mantenimiento de esta célula NURS y el desarrollo de la cápsula de colágeno que la rodea. Algunos péptidos de este producto excretor-secretor incluso ingresan al núcleo de la célula para modificar la expresión de genes que le permiten su mantenimiento en el hospedero, ¿sí? ¿Cómo obtenemos estos antígenos? Nosotros mantenemos un aislamiento de Trichinella spiralis en ratones CF1. Cuando producimos el antígeno, hacemos la digestión artificial del músculo de estos roedores y liberamos a las larvas. Las larvas que recuperamos las cultivamos con un medio enriquecido en una estufa a 37 grados con atmósfera de CO2 durante 18 horas, y luego de este cultivo esas larvas son descartadas por decantación y se recupera el medio que se concentra y se filtra. ¿Sí? Con ese medio donde están las proteínas de excreción-secreción, nosotros sensibilizamos placas para realizar la prueba de ELISA y también hacemos una corrida electroforética y una transferencia a una membrana de nitrocelulosa para hacer el Western blot. En la corrida electroforética lo que nosotros vamos a ver es 3 proteínas que son mayoritarias de ese producto excretor-secretor, ¿sí? Y cuando lo usamos para diagnóstico vemos anticuerpos contra esas 3 proteínas, no contra todas. Es por esto que el Western blot aumenta la especificidad, ¿sí? Del diagnóstico. A modo de ejemplo, para que podamos tener una idea de cómo funciona la prueba de ELISA, les quería hablar de un trabajo de infección experimental que realizamos en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. En esa oportunidad se inocularon 14 cerdos híbridos comerciales, cruza Landrans Large White, 2 fueron controles negativos, y el resto fueron inoculados con 100, 500, 5.000 y 50.000 larvas representativos de distintos niveles de infección. A esos animales semanalmente se les tomó una muestra de suero, y a los 100 días que finalizó la experiencia fueron sacrificados y se analizaron 100 gramos de su músculo diafragma. Lo que pudimos ver cuando analizamos estas muestras con la técnica de ELISA, usando el antígeno excretor-secretor de larva 1, es que pudimos detectar anticuerpos en todos los animales que fueron inoculados, entre el día 7 y 56 posinfección. Pudimos ver que a mayor cantidad de larvas ingeridas, antes se detectaban anticuerpos. En todo este tiempo los animales no inoculados fueron negativos, cosa que no es menor, y otra cosa que pudimos ver es que, aunque la digestión artificial de los animales que habían sido inoculados diera negativa, se pudieron detectar anticuerpos en esos animales, ¿sí? Esto es debido a que la sensibilidad de la ELISA es mayor que la de la técnica de digestión artificial. Entonces lo que se pudo ver en este trabajo, así como en otros múltiples que se han hecho de infección experimental, es que la detección de los anticuerpos está directamente relacionada a la carga larvaria ingerida,
¿sí? Y que no hay correlación entre el número de larvas por gramo de tejido del animal y el resultado de la ELISA una vez que el animal comenzó a ser serológicamente positivo. Se ha infectado, se detectaron anticuerpos, esos anticuerpos no sirve titularlos para saber la carga que tiene el músculo, sería en resumen. Entonces, cuando nosotros vamos a muestrear animales a campo, nosotros no vamos a saber el momento de la infección, ni la carga larvaria con la que fueron infectadas. ¿Sí? Podemos tener dentro de una misma piara incluso animales que están cursando distintos momentos de la infección. Entonces puede tratarse, por ejemplo, nosotros sabemos que entre el día 17 y 21 posingesta podemos tener ya larvas infectivas en el músculo. Y también sabemos que si un animal tiene una seroconversión tardía, puede llegar a tener anticuerpos recién a los 56 días posingesta, como vimos en el trabajo anterior. Entonces nosotros podemos muestrar a un animal que tiene larvas infectivas en el músculo y tiene una seroconversión tardía, todavía no tiene anticuerpos. O podemos estar muestrando un animal en un momento temprano de la infección que incluso con una seroconversión temprana todavía nos da negativo y a las 2 semanas tiene larvas en el músculo. No sé si se entiende, pero el concepto general sería que vamos a tener un resultado negativo a la serología y vamos a tener un animal infectado. Esta posibilidad de calificar como negativo a un animal que tiene larvas en el músculo es la que hace que estas pruebas no sean recomendadas para la liberación de la carne al consumo, ¿sí? Para el diagnóstico de la carne. Bueno, teniendo todas estas cosas en cuenta, cuando nosotros realizamos la estandarización del punto de corte de la ELISA, lo que se hizo fue determinar un punto de corte bajo para detectar a todos los animales que tuvieran anticuerpos, y la mayor sensibilidad posible. Esto se hizo con una muestra de 1.230 animales y se determinó que los animales que tuvieran una densidad óptica igual o menor a 0,117 iban a ser calificados como negativos, entre 0,118 y 3,90 iban a ser calificados como indeterminados, y con una densidad óptica mayor a 0,391 se los iba a clasificar como positivos a la ELISA. ¿Qué pasa? Al determinar una alta sensibilidad en la prueba de ELISA tenemos gran cantidad de resultados falsos positivos. ¿Sí? ¿Cómo podemos sortear este problema? Es por esto que nosotros realizamos en serie la técnica de Western blot, ¿sí? A los animales que dan un resultado indeterminado o positivo a la prueba de ELISA, se les realiza la prueba de Western blot donde vemos anticuerpos contra 3 proteínas específicas, ¿sí? En el ELISA vemos contra todo el producto excretor-secretor, en el Western blot contra 3 proteínas específicas, ¿sí? Y esa es nuestra prueba confirmatoria, así aumentamos la especificidad. Al departamento de parasitología llegan muestras de cerdo que son partes de programas de saneamiento de piaras o de establecimientos donde por sus características epidemiológicas se quiere hacer un relevamiento serológico, ¿sí? Se van a aparecer a los criaderos de los animales que están en el circulito. Son animales que forman parte de la economía de subsistencia del lugar en el que se encuentran, ¿sí? Y donde los factores de riesgo para la infección por triquinelosis son de moderados a altos. También estudiados cuáles son estos factores de riesgo: la cría a campo, la alimentación con residuos sin procesar, que contiene potencialmente carne infectada, presencia de roedores, de animales silvestres, no se eliminan las carcasas de los animales muertos. Entonces, ¿qué es lo que vimos en 10 años de realizar diagnóstico serológico en porcinos? Analizamos un total de 4.735 muestras de cerdos, de áreas, como vimos, donde la enfermedad es endémica. Aproximadamente el 50% de esas muestras tuvieron un resultado negativo a la prueba de ELISA, y el 50% restante indeterminado o reactivo. Lo que pudimos ver era que a mayor valor de densidad óptica,
¿sí? Era mayor la concordancia entre la prueba confirmatoria, el ELISA y el Western blot, ¿sí? De los cerdos indeterminados, aproximadamente un 2% solamente dio positivo al Western blot. ¿Y cómo podemos correlacionar este resultado de serología con la digestión artificial a campo? En muchas oportunidades se acordó con el productor que los animales que iban a tener una serología positiva iban a ser sacrificados y no iban a ser destinados a consumo, ¿sí? Directamente no se realizó la digestión artificial. En otras oportunidades no se pudo recuperar el animal con serología positiva. Y en los casos en los que se pudo sacrificar el animal y realizar la digestión artificial, en algunas oportunidades hubo que analizar hasta más de 100 gramos de músculo diafragma para encontrar larvas. ¿Sí? Como vimos entonces, hay una gran cantidad de cerdos que dan un resultado indeterminado en la prueba de ELISA. ¿Cómo podemos interpretar este resultado? Como dijimos antes, entonces en una producción podemos tener animales que tienen distintos momentos de la infección, que están cursando distintos momentos de la infección. Entonces podemos estar encontrándonos frente a un animal que está iniciando una respuesta inmunológica, donde la curva de anticuerpos está recién subiendo, ¿sí? Y tiene baja cantidad, entonces nos da un resultado indeterminado. Podemos estar frente a un animal que tiene una infección con una carga baja parasitaria, ¿sí? Donde esa curva de anticuerpos se prolonga en el tiempo. Puede tratarse incluso de una infección antigua donde los anticuerpos comenzaron incluso a descender. También podemos estar frente a un animal inmunodeficiente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tipo de producción del cual estamos hablando. Los animales están en muy malas condiciones y tienen otras enfermedades también que complican el cuadro. Y también podemos estar frente a una detección de anticuerpos de tipo inespecífico. Respecto a este último punto, lo que se vio en trabajos experimentales es que no hay reacción cruzada con infección por Ascarisum, Staphylococcus o Strongyloides. En nuestra experiencia, lo que pudimos hacer fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Producción de Entre Ríos. Nosotros seleccionamos un área donde la enfermedad hasta el momento no había sido notificada nunca, por lo menos, y se realizó un muestreo de una producción de cerdos de tipo semi-extensiva, donde los animales cumplían una parte del ciclo productivo en confinamiento y una parte a campo. Estos animales eran alimentados con balanceado y no recibían ningún tipo de tratamiento antihelmíntico. Se tomaron muestras pareadas de suero y de materia fecal de esos animales. La materia fecal se analizó por técnicas de concentración, por sedimentación y flotación, y el suero fue analizado en paralelo por ELISA y Western blot. Lo que vimos es que en la materia fecal encontramos huevos de Ascarisum, de Trichuris, Macracanthorhynchus, Coccidios, ácaros, y en todos los casos, tanto la prueba de ELISA como la de Western blot fue negativa. ¿Sí? También tuvimos oportunidad de analizar sueros que habían sido positivos para leptospirosis, Auschwitz, brucelosis, y tampoco hubo reacción cruzada. ¿Sí? Pero bueno, este es un punto que hay que seguir trabajando todo el tiempo para sumar más información. Les quería hablar de un trabajo de saneamiento que realizamos en conjunto con el Ministerio de Salud de Río Negro y la Facultad de Veterinaria de La Pampa. Es un trabajo que todavía sigue, está en curso, pero bueno, hay un paper que resume bien todo lo que se hizo hasta el momento y que siempre me gusta comentar. Este es un trabajo que se hizo en la localidad de Sierra Grande, en Río Negro, donde en el año 1984 se encontraron una gran cantidad de animales positivos y se produjo la despoblación porcina. Como siempre, vuelve la producción, y en el año 2000 fueron notificados casos humanos, por lo cual se decidió hacer un trabajo de prevención y control de la triquinelosis en la localidad.
¿sí? En primera instancia lo que se hizo fue hacer un estudio de la historia natural de la enfermedad en la localidad, y lo que se vio es que la producción estaba dada por pequeños productores que realizaban esta producción para el consumo personal de los lechones, comercio minorista o el trueque por otros bienes. Se vio que las instalaciones eran deficientes, que la alimentación era a base de residuos del basurero municipal que se encontraba próximo, y esto sumado a las condiciones económicas y socioculturales del área, fueron identificados como los principales factores de riesgo en la localidad. Fue entonces así que se implementó el sistema de control, donde los principales objetivos fueron limitar la enfermedad en los animales para así disminuir el riesgo de enfermar de las personas. Se trabajó en 3 puntos principales. Por un lado, se instaló en el laboratorio de la localidad, en el hospital de la localidad, perdón, un laboratorio para realizar la digestión artificial. Entonces todos los cerdos faenados podían ser analizados en la localidad. También se hizo un trabajo con el productor, donde los veterinarios del Ministerio de Salud de Río Negro hacían visitas periódicas, promoviendo medidas de mejora de las condiciones productivas y de la necesidad de realizar la digestión artificial. Sí, hay que poder hacer la digestión artificial y tiene que haber demanda. Y sobre los cerdos vivos se hizo un censado de identificación de todos los porcinos, y anualmente se tomó una muestra para hacer el diagnóstico, ¿sí? Acá podemos ver algunos de los protagonistas del trabajo. Ahí está Marco Seleiman, Agustín Ávila y, si no me equivoco, Carlos Chiusa. Entonces, el programa de control sobre los cerdos faenados, a todos se les realizaba la digestión artificial, y sobre los cerdos vivos se hacía el diagnóstico serológico. A los animales que quedaban positivos, en el momento del censo se había firmado un acuerdo con el productor que iban a ser sacrificados, se les iba a tomar una muestra de músculo diafragma, y como no había una sala de faena habilitada, los animales se sacrificaban en el establecimiento y luego se trasladaban al vertedero municipal para ser incinerados. ¿Sí? De esas larvas recuperadas de animales positivos eran enviadas para identificación a nivel especie, también, ¿sí? A nuestro laboratorio. Lo que se tuvo en cuenta también, que un animal positivo era también sacrificado de acuerdo a su estado productivo. Por ejemplo, una hembra preñada era sacrificada en una etapa posterior. Al momento de iniciar el trabajo, en el año 2001-2002, de 32 establecimientos relevados, 17 tuvieron animales con serología positiva, ¿sí? Un 20% de los animales tenían anticuerpo antitriquinela. Y en ese mismo periodo, un 1.9% de los animales eran positivos a la digestión artificial en la faena, ¿sí? Al finalizar el trabajo, en el periodo 2009-2010, no se encontró ningún animal positivo al serodiagnóstico, y esos 2 años y los 2 anteriores no había sido detectado ninguno positivo a la digestión artificial, ¿sí? Entonces lo que pudimos ver es que el resultado de un trabajo con continuidad, reforzando el diagnóstico y mejorando las condiciones de producción, tiene un impacto positivo en la salud pública, y claramente, bueno, en estos años no hubo notificado ningún caso humano. Entonces, como comentábamos antes, están bien estudiados cuáles son las medidas de prevención para disminuir el riesgo de la enfermedad en los porcinos domésticos, ¿sí? Mantener el alimento en recipientes cerrados, el control de plagas, evitar el acceso de animales silvestres, el confinamiento. También tenemos que tener en cuenta que los cerdos no son los únicos animales domésticos o silvestres que mantienen el parásito en el ambiente. A grandes rasgos, entonces, si queremos ser un poco extremistas, podemos pensar en 2 tipos de producción porcina. Una altamente tecnificada,
donde el riesgo de infección por triquinelosis en porcinos es de bajo a nulo, donde la faena de esos cerdos va a ser realizada en un establecimiento habilitado y donde se va a realizar la digestión artificial. ¿Sí? Y por otro lado tenemos otro tipo de producción de alto riesgo, donde la faena va a ser domiciliaria y donde es muy probable que no se realice la digestión artificial previo al consumo. Respecto a esto, publicó un artículo de opinión el doctor Pocio que resume bastante bien esta situación. El doctor Pocio lo que dice es que todos los años alrededor del mundo se analizan millones de cerdos en los mataderos por digestión artificial con un resultado negativo. Y sin embargo, cientos de personas se enferman de triquinelosis todos los años por consumir cerdo. Entonces se pregunta cuál es el problema. Y lo que plantea es que se están analizando los animales equivocados. Que mientras que el parásito circula en los tipos de producción tras patio, los que son controlados son los establecimientos que tienen buenas condiciones de manejo. Entonces, él lo que sugiere es que lo que se realice es un sistema de vigilancia basado en el riesgo, ¿sí? Documentando fuentes de cría, condiciones de alimentación. También habla de la importancia de tener una red de laboratorios a campo para monitorear estos tipos de producciones tras patio. Y también destaca la importancia de la inversión en educación, tanto de productores, cazadores, como consumidores, ¿sí? Y sobre estos 3 puntos es sobre los que se trabajó en los proyectos de saneamiento en los que tuvimos la oportunidad de participar, como este de Sierra Grande, como el que se lleva a cabo en Neuquén, como el que están implementando en Tierra del Fuego. Sí, tuvieron un impacto positivo sobre salud pública, disminuyendo los brotes humanos o incluso eliminándolos en la región. Entonces, vemos que la importancia de un trabajo integral, donde la serología fue solo un pequeño aporte, pero donde todos están interrelacionados y tienen igual importancia, y donde uno de ellos falla, la enfermedad tranquilamente reemerge en cualquier momento. Y bueno, eso fue todo. Muy bien, Graciana, genial. Ya, digamos, cumpliste a la perfección con el tiempo. Habías dicho 45 minutos, son 8 menos 10, así que, y te robamos al principio 5 minutos en tanta presentación, así que espectacular. Había calculado bien. Habías calculado muy bien, Graciana, así que gracias por tu exposición. Ya empiezan a llegar los agradecimientos de la gente que te estuvo escuchando. Tengo varias preguntas para hacerte, como te dije, nos quedan 10 minutos. Les pido a los que nos están escuchando, que escriban en el chat, que sean preguntas concretas y que me ayuden a entenderlas y a poder transmitirlas correctamente. La primera pregunta que se va a venir es si esta charla queda grabada. Sí, queda grabada, y a partir de la semana que viene va a estar disponible en la página web de la Federación Veterinaria Argentina, que es www.federacionveterinaria.com.ar, y también va a quedar almacenada en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Pampa. Bueno, Graciana, empiezo con las preguntas. Tengo una también bien concreta, así que la voy a agradecer a Gustavo Montali, ex coordinador del programa de triquinosis de la provincia de Buenos Aires, que nos pregunta cómo ven la posibilidad de la aplicación del serodiagnóstico para el control de focos de triquinosis y en qué condiciones está la Argentina de atender la demanda de diagnóstico para estos controles. Por lo general, bueno, el doctor Montali lo sabe mucho mejor que yo, la prevalencia en un mismo establecimiento es baja. Muchas veces se realiza la faena controlada de todos los animales y había dado positivo 1 o 2. ¿Sí? En estos casos por ahí la serología tiene el mismo resultado.
y si se planea implementar la serología, un punto súper importante a tener en cuenta es tener claro con el productor qué es lo que se va a hacer con esos animales positivos. Si el animal positivo no se va directamente a destinar al consumo, o si se va a faenar, y si da negativo se va a destinar a consumo. Eso tiene que estar muy claro con anterioridad, me parece que es importante. Y respecto a, decía la demanda... ¿En qué condiciones está la Argentina para dar respuesta a esa demanda de diagnósticos? Y la verdad es que nosotros estamos trabajando en este momento con distintos laboratorios que tienen las condiciones para hacer la serología en porcinos, para tratar de poder analizar más muestras, por lo menos de la demanda local de estos lugares, con el INTA Castelar, con la Facultad de Tandil, URESA Atlántica. La otra posibilidad son los kits comerciales, ¿sí? Que tendría que probarse su performance en el diagnóstico, ¿sí? Porque como hablamos tenemos que siempre evaluar con sueros positivos y negativos del área donde lo vamos a aplicar. Pero bueno, está complicado más que nada por eso, para determinar qué se va a hacer con los animales que tienen una serología positiva en el control del foco. Principalmente si el establecimiento no tiene las condiciones productivas adecuadas, me parece que si en ese momento la serología da negativa y lo soltamos otra vez a que siga produciendo, en cualquier momento tiene un animal positivo otra vez. Bien, y sabes que tengo algunas preguntas vinculadas a dónde se consiguen los kits. ¿Tiene que ver con esto? Nosotros realizamos la prueba in-house. Kit comercial porcino no tuve oportunidad de probar, pero sí sé que hay uno de Thermo Fisher, si no me equivoco, que usan también antígenos de excreción-secreción, que ese sería una posibilidad interesante para probar. Sí. Bien, bien. Tengo una también bien concreta de Pablo, que es que cuántos animales con trichuris se testearon con respuesta cruzada a triquinela. En el trabajo que hicimos nosotros, probamos, analizamos aproximadamente 40 cerdos, y no sé si llegaban a 10 los que tenían trichuris, pero sí, eso es el que está más relacionado, emparentado con triquinela, y que podríamos sospechar que es reacción cruzada. Sí, estaría bueno seguir analizando más, ni hablar. Y también me preguntan respecto a este tema, si en la serología con cerdos con trichuris, en el diagnóstico este de WB, la P44 no reacciona, preguntan. No. En lo que vimos nosotros, era netamente negativo el ELISA, y no vimos ninguna banda en el Western blot. Bien, después tengo otra de Alejandro, que nos pregunta si en un establecimiento encuentro serología positiva, ¿puedo suponer que todos los animales que están en contacto con el parásito? ¿Con un animal positivo? Sí. Pasa esto que te comentaba, que por lo general dentro de un mismo establecimiento la prevalencia es bastante baja. ¿Sí? Es lo más habitual encontrar 2 o 3 de 40 solamente positivos. Bien, y Graciana, tengo una pregunta respecto a lo que mencionaste, ¿no? Muchas veces los establecimientos que trabajan bien y que tienen buenos manejos, generalmente tienen un veterinario, o al menos reciben periódicamente la visita de un veterinario, pero donde vos mencionás que está el mayor riesgo, ¿sí? De moderado a alto, es quizás donde se le escapa al vínculo con el profesional veterinario privado. Digamos, ¿hay ahí alguna recomendación para acercarse a esos productores? Sí, me parece que por ahí la forma más adecuada de aproximación es hacerle ver que mejorando las condiciones sanitarias mejoran también los índices productivos. Va a tener más lechones por madre, van a ganar peso más rápido, y vamos a evitar también otras enfermedades. Hay muchos productores que dicen: yo crío animales hace 30 años, nunca tuve problema, prefiero no saber porque si me entero me sacrifican todos los animales.
sí, por ahí también hay que desterrar un poco la idea del rifle sanitario que aterra tanto a todo el mundo y hacerles ver que tienen beneficios si detectan al animal positivo antes del consumo. ¿Sí? Un animal positivo en un control no es tan grave como un animal positivo que genera un foco, un brote humano. Graciana, y también me surge otra pregunta, ¿no? Es una enfermedad que efectivamente afecta a las personas, como lo dijiste claramente en toda tu presentación, pero también es una enfermedad como bastante tradicional, que con aspectos culturales, de que mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así, ¿qué me van a venir a contar a mí? Y preguntarte si eso vos también lo ves en la profesión, en los veterinarios, digamos, en que la profesión también debería acercarse más a salir del mito y de lo que le contaron por tradición y apuntar a estas cuestiones que estás mencionando vos. Sí, sí. Tal vez valorizar el producto controlado, ¿sí? Como cartel libre de, está bueno y tiene que jerarquizar un producto artesanal, ¿sí? Porque habitualmente hablamos de algo artesanal como que es mejor que lo comercial, y bueno, tenemos que asegurarnos de que sea mejor. Bien, bien, Graciana. Bueno, les cuento que estamos hablando con la doctora Graciana Ayesa, quien es integrante del Departamento de Parasitología del Instituto Malbrán. Estamos cumpliendo perfectamente con los tiempos, clavado van a ser las 8 de la noche, al menos en Argentina, en Buenos Aires, donde estoy yo. Sé que hay conectada gente también de otros países, y lo tengo conectado también a Héctor Otermín, quien es el presidente de la Federación Veterinaria Argentina, y lo voy a invitar, Héctor, si me estás escuchando, a que te sumes con alguna pregunta o reflexión respecto de lo que estuvo comentando Graciana. No, bueno, muy rico todo lo que nos ha transmitido Graciana. Por ahí simplemente le interesaría que aclarara un poquito más o profundizara. Vos mencionaste que personas que habían consumido carne asada de costillar de puma y lomo de jabalí al disco había sido infectada. La pregunta es, si ese consumo con carne asada lo solucionamos teniendo un punto de cocción más alto, o directamente cuando tenemos un animal positivo lo decomisamos en forma directa. Si se sabe que es positivo previamente, no debería destinarse al consumo. Y en los casos en los que no se realiza el análisis, es un arma de doble filo recomendar la cocción como un método de prevención, porque puede pasar esto, de que sea insuficiente y de todas formas la gente se enferma, ¿sí? Si vos me decís, no tengo otra cosa para comer, bueno, hace un guiso, hervilo 2 horas, no sé. Pero me parece que es como una línea muy delgada de decirle cuando cambia el color de la carne, porque muchas veces, en el caso del jabalí al disco, si no recuerdo mal, que el doctor Vergaña por ahí nos está escuchando, lo habían cocinado en un campamento en el que habían ido a cazar y no tenían buena luz para ver el punto de cocción de la carne. Sí, entonces es muy, muy relativo recomendar la cocción como un método de prevención. Si sabemos que ya es positivo, directamente lo ideal sería que no se consuma. Perfecto, porque existe o está muy arraigado el concepto de que si el animal es positivo, lo mandamos a cocción y bueno, y no perdemos el animal. Ese es un concepto que está bastante arraigado, inclusive hasta dentro de los colegas. Por eso apunté a esa pregunta. Sí, no, por eso a mí me gusta destacar esto, que mucha gente dice que solo comió carne asada y sin embargo sí adquirió la infección. Ya te digo, lo hervimos 2 horas en un guiso y capaz que tenemos suerte, pero no sería lo recomendado, ¿no? Para nada. Bien, Graciana, tengo otra pregunta respecto a si se han hecho estudios o trabajos sobre roedores, me preguntan. Sí, muchísimo, muchísimo sobre roedores silvestres, infecciones experimentales, persistencia en el ambiente de las carcasas de animales muertos, sí, hay muchísima información. Bien, también tengo otra de Sergio que nos pregunta cómo es la aplicación en la detección por ELISA, y yo lo voy a simplificar en WB. En otros países de Sudamérica, Graciana, ¿qué nos podés mencionar de esto?
como implementado las reglamentaciones en Sudamérica, la verdad no tengo información. No tengo información. Sí, sé que se ha implementado la serología como diagnóstico en países en Europa. Hace unos 15, 20 años estaban estudiando qué técnica iban a implementar en el diagnóstico en Holanda, donde hacía ya más de 10 años que no tenían triquiñuelosis en porcinos, ¿sí? Pero bueno, son situaciones epidemiológicas totalmente distintas. Bien, bien, Graciana. Después empiezo a terminar. Les recuerdo a todos que estamos hablando con la doctora Graciana Ayesa, y estamos hablando en este ciclo, Graciana, respecto del compromiso del sector veterinario con el concepto de una sola salud. Entonces mi pregunta tiene que ver con esto de cómo hacen los veterinarios para encontrarle la vuelta a hablar de triquinosis, de triquiñuelosis, con este foco de una sola salud, de que es una zoonosis. Yo tengo varias anécdotas hablando con productores, de cerdos en este caso, pero de aves en otras enfermedades, y es como que no terminan de hacer el clic de lo que están produciendo es un alimento y que, digamos, puede enfermar al otro. ¿Qué tiene ahí la profesión bajo este concepto de una salud para poder cambiar su discurso? ¿Qué pregunta? Sí, en esta enfermedad somos más bien el cuco, más que un aporte para la salud pública. Pero bueno, yo creo que la aproximación, ya te digo, puede ir por ahí por el lado de hacerle ver a los productores de que mejorando las condiciones aumentan los índices productivos y bueno, todos cuando pensamos en plata por ahí nos entusiasmamos un poquito más. Pero bueno, todos estos trabajos que se pudieron llevar a cabo a campo dependieron 100% de un veterinario, un colega por lo general, que se lo puso al hombro y salía a hablar con la gente, a ver la problemática en la localidad. No hay una fórmula que sea 100% efectiva en todo cada lado, tiene que ser adaptada a las condiciones del lugar. Y yo creo que en nuestra profesión nosotros tenemos esa habilidad, ¿no? de ser muy maleables y adaptarnos a las realidades que nos tocan vivir, y bueno, en ese análisis de la situación local, el veterinario tiene muchas ventajas. Sí, y sacarlo un poco de eso que dijiste antes, ¿no? Del rifle sanitario, de la idea de que lo único que le queda es perder plata y sacrificar a los animales. Claro, tal cual, que vea, ya te digo, la detección de un animal positivo en una medida de control como algo bueno, ¿sí? Porque se evitó un problema que podría tener si ese animal era consumido, o sea, hacer esa diferenciación. ¿Tuviste mala suerte, hay un animal positivo? Pero está bien, no se lo comió nadie. Bien, bien. Bueno, Graciana, tengo la última pregunta y le dejo ya el cierre a Héctor Termín, que tiene que ver con esto que te decía, ¿no? La veterinaria del día a día, en las veterinarias locales que están abiertas, atendiendo al productor todo el tiempo, que lo conocen y demás. ¿Qué método de diagnóstico les recomendás para ese día a día, para que tengan a mano? La digestión artificial. Bien. Te hago hincapié y te hago la pregunta porque si bien lo dijiste, es esto, ¿no? Es esto mismo que estamos hablando, ¿no? De avanzar sobre cosas que dan resultado verdaderamente. Si quieren, mientras están haciendo la digestión, compresión, triquinoscopía, pero el resultado definitivo va a ser el de la digestión. Bien, bueno, Graciana, yo de mi parte te agradezco un montón el cumplimiento con los tiempos y demás. Estamos 6 minutos pasados, como les decía, estamos con Héctor Termín, que es el presidente de la Federación Veterinaria Argentina, que es una de las entidades que coorganiza este ciclo de conferencias sobre ciencias veterinarias junto con la Facultad de Veterinaria de La Pampa. Así que, Héctor, tenés un minutito, dos, para hacer el cierre una vez más de esta nueva conferencia sobre ciencias veterinarias. Bueno, no, simplemente agradecerles a todos los que trataron de escuchar y llevarse conocimientos de primera mano, que se los ha transmitido Graciana, a cual también le agradezco muchísimo, y decirles que se sigan sumando a este ciclo de conferencias que hemos implementado, porque ya hoy
prácticamente esta pandemia nos ha llevado a comunicarnos, a capacitarnos de otra manera. Quizás nos ha acelerado porque esta era la metodología quizás del futuro, pero quizás nos aceleró y nos llevó a este tipo de comunicación y que nos estemos viendo las caras semanalmente a través de una pantalla. Y esto va avanzando a pasos tan agigantados que ya dentro de la federación esto es una primicia. Hasta nos han pedido, hemos tenido oferta de llevar adelante telemedicina veterinaria. Esto es también un paso más adelante, esto es muy, hay que charlarlo, hay que verlo, pero bueno, prácticamente son cosas que se nos vienen dando o poniendo delante día a día y que nos parece, hace un tiempo nos parecían muy lejanas y hoy es un momento de sentarnos a pensar de qué manera vamos a encarar la profesión y la vamos a ejercer, ¿no es cierto?, éticamente como corresponde. Así que bueno, invitarlos a seguir este ciclo de charlas, ya se vienen en las próximas semanas, charlas sobre reproducción, charlas muy importantes, con respecto nuevamente a COVID, volvemos a tocar qué va a pasar en las veterinarias, qué medidas tenemos que tomar, cómo afecta a la profesión veterinaria el COVID. Es otra charla que se nos viene próximamente, si no tengo mal en mente es el día 4 de agosto, o sea, todas van a salir ya siendo anunciadas seguramente alrededor del día jueves y se estará publicando la grabación de la charla anterior. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por participar e invitarlos a que se sigan sumando a este ciclo de charlas. Muchísimas gracias. Bien, Héctor, también Graciana, tengo gente preguntándome cómo hacen para poder contactarte, pueden pedirlo a través de la página de la FEBA o no sé. Acá me quedé en la primera diapositiva, dirección de mail. Bien, buenísimo, buenísimo, así lo dejamos visible, que tengo gente también interesada en ver cómo puede hacer para contactarte, evidentemente para seguir haciéndote preguntas respecto de su día a día, ahí lo tenemos. triquinelosis@anlis.gov.ar. Buenísimo, bueno, Graciana, de mi parte, como le dije, mi nombre es Luciano Bava, un gusto como siempre estar coordinando estas conferencias sobre ciencias veterinarias. Graciana Ayesa, del Instituto Malbrán, muchísimas gracias por el espacio y por la claridad en tus comentarios. Gracias a ustedes. Buenísimo, y nos despedimos, ¿sí? Hasta el martes que viene, en una nueva conferencia organizada por la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Sí? Gracias a todos por estar, saludos. Chau. Saludos, chao. Cuídense.